Vamos a iniciar la grabación de la plática y decíamos que es importante que recordar que en esta parte del ECOE y de la implementación, y más que del ECOE, lo que nos interesa más es dar el valor, el justo valor que tiene el paciente estandarizado. El paciente estandarizado es un paciente que para nosotros es muy importante porque nos ayuda mucho en el proceso del ejercicio de la simulación. Entonces, nosotros creemos que el paciente estandarizado, el paciente simulado, es la joya de la corona. ¿Por qué? Porque nos reduce mucho los costos. No necesitamos simuladores tan caros ni tan poderosos para hacer un buen ejercicio de simulación. Entonces, trabajamos mucho el paciente simulado estandarizado. Realmente, el proceso de simulación, como lo mencionamos anteriormente, es un guión como de película, como de películas cortas, en donde nosotros nos proponemos un objetivo y sobre ese objetivo trabajamos en relación a lo que vamos a aprender o que vamos a tratar de que los alumnos aprendan por medio de ese proceso de simulación. Y el paciente simulado o estandarizado es una dramatización y es una representación teatral determinada a partir de un foco o de un tema. Es un recurso que confiere significados y posibilita que los contenidos que se enseñan sean experimentados. Sobre todo lo que buscamos un contexto lo más parecido a la vida real o la práctica real. Esta dramatización posibilita al aprendiz integrar la teoría y la práctica, es flexible y ajustable a varios contextos, que esto es muy importante, el hecho de que podamos aprender junto con ellos y que ellos al ir aprendiendo vayan modificando estos guiones. Muchas veces esas modificaciones son muy útiles porque nos ayudan o nos hacen ver pequeños detalles que se nos van en los ejercicios o en los escenarios de simulación. Entonces, esas experiencias desde diferentes perspectivas nos ayudan porque cuando hacemos un análisis de lo que trabajamos, muchas veces nos damos cuenta que hay pequeños detalles que a nosotros se nos pueden ir y que puede detectarlos tanto el paciente estandarizado como los que actúan como familiares o los que están participando en ese ejercicio. Entonces, es algo que es muy importante. Y se ofrece la oportunidad de explorar la vulnerabilidad de un caso en un ambiente que en este momento de la simulación es un ambiente seguro. Decíamos que la simulación es, ahí sí hay el hubiera. El hubiera dice no existe, pero en simulación el hubiera sí existe. Esta es una imagen que siempre me ha gustado mucho en donde dice, con esto de la desocupación estamos tomando gente muy particular. Por ejemplo, mi nueva secretaria no es secretaria, es actriz. Y le dicen, sin embargo, como secretaria parece muy buena. Sí, porque es muy buena actriz. Entonces, realmente los buenos actores los descubrimos como alumnos, o los alumnos los descubrimos como actores. Y ha sido muy agradable el trabajar con estudiantes o alumnos de diferentes semestres que actúan como pacientes y realmente son actuaciones impresionantes, muy interesantes, muy buenas y muy flexibles en los casos clínicos. Ahora, cuando hablamos de los pacientes estandarizados, realmente no es nada más un paciente, sino hay varios modelos que son diferentes. Uno de ellos es el juego de roles. El otro es el paciente simulado, que es el que más trabajamos. El paciente estandarizado, que técnicamente tiene determinadas características, y los modelos mixtos. Dentro del juego de roles, realmente es una situación donde el facilitador o el instructor asume roles diferentes en el escenario, como si fueran integrantes de varios personajes en un ejercicio de simulación.
Es decir, a veces tengo el paciente, no hay suficiente personal y les digo, "Bueno, en este momento soy la enfermera, ¿qué necesitas?" No, pues necesito que me canalice al paciente, como no, ahorita se lo canalizo y actúo como enfermera. Y cuando hace falta un familiar y no hay otros personajes, bueno, ok, en este momento me convierto en el familiar. Ese juego de roles es interesante, es bueno, sin embargo, se pierde mucho la esencia porque también pasa que cuando el alumno está viendo a alguien que parece enfermera, pues va a actuar de una manera, pero si esta persona que dice que es enfermera y al rato se convierte en el familiar, también como que se pierde credibilidad. Entonces, ese juego de roles es interesante, a veces nos ayuda para poder llevar a cabo un ejercicio, pero no es lo ideal desde mi punto de vista. Lo ideal es que hubiera, por ejemplo, una enfermera real, ¿no? Y que participara, o un estudiante de enfermería que participara en el papel de enfermera, que es algo que desafortunadamente no hemos logrado conseguir en nuestro centro de simulación y que es parte de lo que es el trabajo interdisciplinario, en donde trabajamos médicos con enfermeras o con camilleros o con el personal que realmente está involucrado en la realidad en esos aspectos, ¿no? Entonces, esta estrategia del juego de roles es interesante porque no resuelve el caso, pero no es lo ideal. Entonces, permite experiencia o busca o pretende permitir la experiencia desde diferentes puntos de vista como alumno. Los pacientes simulados, que son los que más trabajamos y que muchas veces los manejamos como estandarizados y no son, técnicamente no es el término adecuado, sino son pacientes simulados, son individuos o actores que se capacitan y que asumen un rol, un papel, retratando una historia dentro del guión de la simulación, con el fin ya sea de enseñar o con el fin de evaluar. En esa imagen, por ejemplo, tenemos alumnos que están con un paciente simulado que ya fue, en el que ya se realizó el modelaje, que es el moulage. En la parte de la espalda, ustedes ven, tiene unas lesiones que fueron creadas específicamente para que ellos vieran ese tipo de lesiones y él es el paciente simulado. Él era un médico pasante, digo era porque ya terminó su pasantía, pero trabajó como paciente simulado. Eso es lo más práctico, es lo más útil y lo más común y lo que más trabajamos en el centro de simulación. Y el término de paciente estandarizado se define como un miembro de la comunidad que acordó asumir el rol de paciente para una actividad de aprendizaje mediante un contrato legal. O sea, esto ya está hablándose de situaciones legales que normalmente se hacen en otros países. Un contrato legal con la institución, con el hospital o con la escuela. Estos pacientes estandarizados no asumen un rol para desempeñar características de otra persona, sino son ellos mismos los pacientes. Y los pacientes trabajan para que los interroguen los alumnos, pero ellos son pacientes reales. Entonces, contestan interrogantes de su historial clínico a partir de la experiencia como pacientes reales. Entonces, ese es el término de paciente estandarizado, el paciente que son pacientes reales. Entonces, hay diferencia entre el simulado y paciente estandarizado. Sin embargo, en nuestro país, en todos los cursos, en todos los ejercicios de simulación, siempre se ha hablado de paciente estandarizado como este paciente, como el paciente simulado. Y el modelo mixto, eso también se utiliza mucho, combina un paciente simulado o combina un paciente estandarizado que podría ser con un simulador de habilidades específicas, ¿no? Es decir, si es un caso de una epistaxis, puede estar el alumno o el paciente estandarizado o el alumno simulado o el paciente simulado junto con un simulador. Y si hablamos de epistaxis, el paciente va a estar contestando, quizás va a tener incluso una gasa con sangre en la nariz, simulando que está con la epistaxis, y cuando el alumno tiene que colocar la serpentina para el taponamiento anterior, entonces
pasa a un simulador de baja fidelidad. Eso puede pasar cuando tenemos que tomar muestras en un brazo, en un paciente, o cuando tenemos que intubar un paciente y el paciente es un paciente real o un paciente simulado, y cuando se requiere intubar, entonces nos pasamos a un simulador para intubación. De hecho, los simuladores para intubación se utilizan específicamente para intubación. Hay simuladores de muy alta fidelidad, o sea, equipos muy sofisticados que se pueden intubar, pero lo ideal es no ocupar esos simuladores para intubación, sino un simulador con el que realmente que está diseñado para la intubación orotraqueal. Entonces, eso es lo que se conoce como modelo mixto, donde mezclamos un paciente simulado con un simulador de baja fidelidad o un simulador de habilidad técnica. Este artículo de revisión es un artículo de la Revista Latinoamericana de Enfermería que nos habla de la dramatización en simulación clínica y los beneficios percibidos por los estudiantes y por los profesionales de la salud. Dentro de estos beneficios, algunos en una tabla que vamos a ver posteriormente nos llaman la atención porque hay habilidades que a lo mejor no nos hemos preocupado por enseñarlas como en los métodos tradicionales de simulación. Entonces, quizás tendríamos que ajustar nuestros objetivos hacia puntos específicos. Entonces, en el resumen o en la introducción de este artículo dice que entre los beneficios identificados en los estudios analizados, porque se hizo un análisis de todos los estudios que tenían que ver con la dramatización en simulación, fue observado el perfeccionamiento del conocimiento, el desarrollo de empatía, desarrollo de habilidades de comunicación, satisfacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje, autoconfianza, realismo, disminución del nivel de ansiedad, conforto, motivación en aprender, capacidad de reflexión, de pensamiento crítico y habilidades de trabajo en equipo. Entonces, los beneficios percibidos por los estudiantes están en esta gráfica y el primer beneficio, el que más consideran como un beneficio durante el proceso de la simulación con pacientes estandarizados es la habilidad y competencia de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que los ejercicios de simulación son muy útiles cuando nosotros pretendemos competencias que tienen que ver con comunicación, competencias que tienen que ver con trabajo en equipo. Segundo es satisfacción con la estrategia de aprendizaje. El alumno puede estar satisfecho con la estrategia de aprendizaje y eso no quiere decir que haya aprendido. Ese es otro punto importante, ¿eh? A lo mejor el alumno dice, no, pues estuvo padrísimo el ejercicio, me encantó mucho, y cuando le hacemos una evaluación realmente no aprendió tanto. Le gustó el ejercicio, pero el objetivo que buscamos, que era que aprendiera, no lo logramos. Entonces, son puntos que tenemos que evaluar. El aprendizaje y conocimiento, 15 artículos que hablan de que eso es lo que le encontraron como beneficio. Habilidades clínicas, como anamnesis, examen físico, procedimientos clínicos, que es lo que más trabajamos en pregrado, en la escuela, ¿sí? O los procedimientos específicamente en el área de simulación o los ejercicios que se realizan con casos clínicos en donde nuestro objetivo no es un objetivo muy ambicioso, sino son objetivos básicos porque son alumnos de pregrado. Entonces nos interesa que hagan una buena anamnesis, que hagan un buen examen físico, que hagan un buen diagnóstico inicial. Entonces quizás es algo de los objetivos que a nosotros más nos interesaría, que puede cambiar ese objetivo si estamos hablando de residentes de medicina familiar, residentes de urgencias, residentes de otras especialidades a nivel hospitalario. Un residente de primer año, segundo, tercero, puede ser que requiera otros objetivos. De hecho, requieren objetivos específicos. Y otros beneficios percibidos es la autoconfianza, que creo que es muy importante, la empatía,
el trabajo en equipo, y algunos de ellos pues se mezclan con los previos, ¿no? Como comunicación pues tiene que ver con la autoconfianza, con el trabajo en equipo, y algunos objetivos que creo que son muy importantes como el pensamiento crítico, que tienen poco apercibimiento de beneficio en estos estudios. Disminución del nivel de ansiedad, motivación para el aprendizaje, capacidad para utilizar conocimientos previos y oportunidad de reflejar sobre la práctica. Estos son los resultados de ese metaanálisis, ¿no? Donde revisaron muchos estudios y dijeron, bueno, esto es lo que más consideran como beneficio. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos en esto, que estamos viendo que en otros lados les ha sido útil o son los resultados que tienen para tomar decisiones en cuanto a buscar objetivos específicos, ¿no? Entonces, los estudios demuestran que el paciente simulado se percibe como muy próximo a los pacientes reales. El nivel de acercamiento con la práctica de las instalaciones del ambiente y del conocimiento para desencadenar emociones. Ellos también encontraron esto, que se desencadenaban emociones. Esto lo hemos platicado. Estamos en un estado de conciencia en donde se generan emociones y que tenemos que buscar que sean positivas, que sean benéficas y que sean útiles para el aprendizaje de los alumnos. Un ambiente próximo de la realidad provoca en el individuo las mismas respuestas psicológicas que tendrían en la práctica, lo que lleva al aprendiz a desarrollar el pensamiento crítico, que quizás es lo que buscamos como el objetivo más importante en la enseñanza-aprendizaje. Y las habilidades para la toma de decisiones requeridas en un escenario clínico real, que puede ser complejo. Entonces, en el desarrollo de las competencias técnicas, la dramatización puede tener algunas limitaciones, porque no todos los procedimientos pueden ser practicados en pacientes simulados. Y por eso es que se tiene que usar el modelo mixto. Entonces, cuando se utiliza ese modelo mixto, podemos trabajar con el paciente real o con los alumnos y hacer el procedimiento en un simulador de baja fidelidad, como se observa en la imagen, ¿no? Quizás tendríamos que hacerlo un poco más realista. O sea, tenemos el simulador para colocarnos en el folio. Pero también los alumnos ven como un pedazo ahí de plástico y dicen, bueno, pues sí lo voy a hacer. Y tiene sus genitales. Hay un modelo que manejaron en alguna escuela de medicina que ellos le llamaban Frankenstein. Y Frankenstein era que ponían eso, pero además en la parte superior le ponían un torso, le ponían una cabeza, o se asomaba un alumno y era el que contestaba, y parecía que estábamos poniéndole una sonda de folio a alguien real. Entonces esos Frankenstein también debemos tenerlos en cuenta como una posibilidad en el modelo mixto, ¿no? ¿Qué procedimientos se pueden hacer con pacientes simulados y cuáles se deben hacer con simuladores? Pues obviamente que los que tienen que hacerse con simuladores son los que ponen en riesgo al paciente. Entonces, yo no voy a intubar a un paciente simulado por ningún motivo, ni le voy a poner un catéter central. Entonces, tener en cuenta qué es lo que quiero para que de acuerdo a lo que yo pretenda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sepa si voy a utilizar un paciente simulado o voy a utilizar un simulador de baja fidelidad, de mediana o de alta fidelidad, ¿no? Entonces, lo más importante es la seguridad de los pacientes. En un centro de simulación, obviamente que vamos a preocuparnos por la seguridad de nuestros pacientes simulados, o sea, no podemos ponerlos en riesgo, ¿sí? Ahora, ningún simulador de los que yo conozco que son de alta fidelidad nos sirve, nos es útil para exploración abdominal. Entonces, todos los simuladores pues tienen un abdomen, pero es un abdomen rígido o blando, pero no nos es útil. Entonces, para exploración abdominal, siempre tenemos que trabajar, por ejemplo, si el paciente simulado, el paciente estandarizado, porque no podemos trabajar de otra manera y es muy necesario. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este paciente estandarizado o de este paciente simulado?
Primero que nada, y lo más importante es que es de bajo costo. O sea, si vemos cuánto cuestan los simuladores de pacientes embarazadas, pues el costo es de 2 millones de pesos, ¿no? De los que tenemos, que son los más avanzados. No son útiles para atender un parto de forma simulada y para algunos procedimientos. Pero el paciente estandarizado lo podemos utilizar y es de bajo costo. Hay disponibilidad, es muy fácil. En este caso, pues una alumna que ahora es interna, pues se disfrazó de embarazada, que parece que tenía como 50 semanas de gestación porque está muy alto ese abdomen, pero bueno, finalmente la intención era generar una paciente que llega a control de embarazo, con cefalea y con datos de preeclampsia. Entonces se maneja eso y después se puede pasar al modelo mixto, en donde a lo mejor tengamos que hacer un parto o atender un parto de esta misma paciente. Entonces es disponible el paciente estandarizado, sobre todo cuando tenemos grupos de pacientes estandarizados. En algunos países incluso contratan actores o trabajan con escuelas de la misma universidad, pero la escuela de artes, dramáticos, y se convierten en los pacientes simulados o estandarizados. Es muy dinámico. A veces se nos pasa algún detalle y los mismos alumnos que están siendo pacientes simulados o estandarizados resuelven el problema, ¿sí? Resuelven el problema porque a lo mejor yo no le di un dato que es necesario que conteste y muchas veces lo hacen de manera muy adecuada. Entonces son dinámicos. Ellos pueden modificar el guión sin perder los objetivos educativos, porque antes de que se genere el ejercicio, el escenario, pues nosotros ya platicamos con los estandarizados, ya comentamos con ellos, y otro de los grandes beneficios del paciente simulado es que si son alumnos aprenden 2 veces o 3 o 4. A veces son alumnos de sexto semestre y que están en un ejercicio que corresponde a alumnos de séptimo semestre y empiezan a aprender cómo interrogar pacientes, por ejemplo, de diabetes, endocrinología, que ellos todavía no lo ven, o de ginecología. Entonces, los alumnos están aprendiendo, aún siendo pacientes simulados, están aprendiendo cosas nuevas que son importantes. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No? No. ¿Todo bien? ¿O alguna queja? ¿Con confianza? No, doctor, gracias. Ok. Todo bien. El último tema, y que vamos a empezar a verlo hoy, probablemente terminemos hoy o terminemos el jueves, es lo que es briefing y debriefing. Todo el mundo hemos oído hablar del debriefing, pero también debemos saber qué es el briefing. Y antes de que empecemos con eso, esto es algo que es importantísimo que encontramos y que dice, textualmente dice que es fundamental durante una actividad de simulación lograr establecer un ambiente de seguridad psicológica, donde los participantes tengan la confianza de que serán tratados con respeto por sus pares, sus compañeros, por sus docentes y que no serán juzgados a priori, que pueden equivocarse sin que haya una represalia. Es común que los participantes, estudiantes, profesionales, etcétera, de una actividad formativa basada en la simulación se sientan observados. Esto puede afectar su rendimiento y su motivación para entablar una conversación reflexiva, ya que es claro que las emociones participan en procesos cognitivos, al igual que la percepción, la memoria, atención y razonamiento. Nosotros que llevamos años en la simulación, en algún curso, nos dijeron, bueno, ahora tú vas a ser el alumno. Y créanme que no es fácil. No es fácil porque nos sentimos exhibidos. Es fácil ser docente. Es fácil que tú digas, pues vamos a ver y yo les voy a hacer el debriefing, pero cuando te conviertes en alumno, dices, voy a ser exhibido. Me van a ver
A lo mejor no voy a poder contestar como debiera contestar y realmente no trabajas como trabajas en un hospital porque te sientes psicológicamente presionado. Entonces es muy importante que siempre que hagamos ejercicios de simulación se trabaje con respeto para que nosotros tengamos esa autoconfianza de poder llevar a cabo esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Se dice que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y eso es uno de los dichos en simulación. Lo que pasa en simulación se queda en simulación. Si alguien no hace las cosas bien porque tiene errores o por lo que ustedes quieran, es de muy mal gusto en primera y es una falta de respeto el que yo me vaya y empiece a criticar a los alumnos. Entonces, es uno de los puntos importantísimos cuando hablamos de briefing, que es un proceso de preparación, de creación de contextos de aprendizaje basados en simulación. Entonces, el briefing, que es como la preparación o inducción, es el concepto de creación de ese contexto de aprendizaje estimulante y psicológicamente seguro que fomente el compromiso, reflexión y participación significativa. Es un elemento fundamental y es constitutivo en las herramientas más comúnmente empleadas para evaluar la eficacia de la metodología de la simulación. Entonces, el briefing, eso es lo que se conoce como briefing, como introducción. Y cuando vamos a generar un escenario de simulación, vamos a decidir el tipo de aprendizaje o de evaluación que vamos a implementar. Y para eso se van a tomar en cuenta los elementos que integran esta planeación didáctica, los cuales decíamos que son los objetivos y que desde mi punto de vista es muy importante saber exactamente qué es lo que quiero que aprendan mis alumnos, para qué se va a aprender, orientar el proceso educativo, determinar los aprendizajes esperados en los alumnos. Los contenidos temáticos, permitir el alcance de los objetivos y que pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es decir, las tres competencias más importantes. El saber, el conocimiento, el saber hacer y el saber cómo hacerlo, o sea, la actitud con la que se hace. ¿Qué es lo que se va a aprender? Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son fundamentales y deben ajustarse a la forma en la cual aprenden los alumnos. ¿Cómo se va a aprender? ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué elementos se utilizarán para apoyar este aprendizaje? Y finalmente, ¿cómo voy a evaluar los logros del aprendizaje? Todo esto parece muy simple, es complicado, pero es parte de lo que es todo el proceso de briefing, debriefing de la simulación. Entonces, ¿cuándo voy a realizar la acción? ¿Cuándo me toca hacer ese ejercicio? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con quién me voy a apoyar? ¿Quiénes son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué es lo que voy a hacer? Explicarle a los alumnos también es importante cómo vamos a trabajar, qué es lo que se va a hacer durante ese proceso de simulación y la forma en la que se va a realizar la acción, es decir, cuál es el escenario que vamos a crear y cuáles son nuestros objetivos durante ese escenario. Y finalmente, la intención o la finalidad de esta acción. Entonces, tenemos que construir la confianza, orientación del ambiente, sobre todo con los alumnos, porque los alumnos muchas veces llegan con expectativas muy altas o muy bajas y tenemos que ajustarlos. Y mira, vamos a trabajar en un ambiente seguro. Es entendible que ustedes, que no lo han hecho anteriormente, pues van a llegar confusos o van a llegar preocupados porque no saben ni a qué se van a enfrentar y así nos pasó con algunos alumnos recientemente. Entonces tenemos que explicarles cómo se trabaja. Admitir nuestras debilidades y centrarnos en nuestras fortalezas y determinar y detectar nosotros las debilidades de los alumnos y sus fortalezas.
Un ambiente seguro, sobre todo un ambiente seguro de manera psicológica, o desde el punto de vista psicológico. El principio de Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y eso se conoce como el contrato de confidencialidad. Es decir, nadie de aquí va a comentar nada de lo que pasa, ¿no? Y los objetivos que vamos a trazarnos en este proceso, que, insisto, es de lo que creo que es más importante. También buscar que no sean objetivos muy ambiciosos ni muy extensos y que en un caso clínico pues yo sea muy preciso con qué es lo que quiero. A lo mejor un objetivo, dos objetivos y esa lista de competencias es qué es lo que quiero para este caso. ¿Qué tipo de competencias son las que pretendo que los alumnos aprendan? Si yo selecciono perfectamente los objetivos, voy a tener buenos resultados. Y eso creo que es también de lo más importante, el ser muy preciso en los objetivos, no querer abarcar mucho. Hay casos clínicos muy complejos, muy completos, muy buenos, pero que no nos daría tiempo porque los procesos de los escenarios son procesos cortos. Entonces, en ese proceso corto yo puedo generar un objetivo en un mismo caso para 3 alumnos diferentes. El alumno puede entrar y yo le puedo preguntar que generar que el alumno busque o interrogar cinemática del trauma, por ejemplo, en un politraumatizado. Entonces, ese va a ser el objetivo en el primer alumno, cinemática del trauma. El alumno puede salir y decirle a sus compañeros, me preguntaron cinemática del trauma. Y el caso es el mismo. El segundo, yo le voy a dar al alumno la información de la cinemática del trauma y él tiene que hacer una exploración. Y el mismo caso lo voy a ocupar para 2 objetivos. Y el mismo caso lo puedo ocupar para 3 objetivos diferentes. En el siguiente, yo le puedo decir, a ver, ¿cuáles son tus diagnósticos presuntivos y qué es lo que vas a pedir de estudios de laboratorio? Son el mismo caso, 3 alumnos con diferentes objetivos. Cuarto alumno, le doy información de cinemática, de exploración física y de estudios de laboratorio y le digo cuál es el tratamiento. 4 objetivos de un mismo caso clínico para 4 alumnos diferentes. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente los alumnos cuando entran a un ejercicio, lo primero que hacen cuando salen y pueden es comentar, es que me tocó eso. Te puede tocar tratamiento, te puede tocar el diagnóstico, estudios de laboratorio, te puede tocar interpretar una tomografía, interpretar estudios de laboratorio, te puede tocar cualquier cosa, son objetivos específicos, dependiendo del nivel de conocimiento del alumno, es variable. De esto conoce más la doctora Olguita de los indicadores educativos, que Jagger señala que deben ser denominados indicadores todas las variables que representen un estatus agregado o un cambio de cualquier grupo de personas, objetos, instituciones o elementos que se encuentran bajo estudio y son esenciales para informar sobre ese estatus o su cambio para comprender sus condiciones. Entonces, estos indicadores nos hablan de cómo vamos evaluando, cómo vamos manejando, cómo vamos trabajando sobre un procedimiento o sobre un caso clínico. Estos permiten describir y evaluar fenómenos de manera cuantitativa. Un indicador es una medida específica, explícita y objetivamente verificable de los cambios o resultados de una actividad o necesidad. Por ejemplo, un tema, como lo es la diabetes mellitus, puede dividirse en varios indicadores o subtemas como lo son factores de riesgo, clasificación, cuadro clínico, criterios diagnósticos y tratamiento, y es preciso para fines de cada instrumento de evaluación definir estos indicadores a razón del significado que tienen para la evaluación del tema que se está abarcando en este momento. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta matriz? Que nosotros la comentamos o la titulamos como la matriz de evaluación, en donde es una forma en la que yo puedo desmenuzar un caso clínico.
Y un caso clínico lo desmenuzo en un proceso de evaluación inicial, evaluación desde el punto de vista de cuando llega el paciente a un servicio de urgencias, por ejemplo, después en el diagnóstico y el manejo, dependiendo del nivel de aprendizaje de los alumnos. Puede ser que yo me enfoque en el interrogatorio, en la exploración, en los signos vitales. Si hay un diagnóstico, posibilidades diagnósticas, si está chocado, hablar de estado de choque, qué estudios de laboratorio de gabinete vamos a solicitar, o vamos a evaluar, o vamos a identificar o interpretar, y qué procedimientos vienen en relación al manejo. Manejo de volumen, manejo de fármacos o procedimientos quirúrgicos, ¿no? En el caso de un proceso quirúrgico. En el caso de la diabetes, pues los indicadores pueden ser que yo me enfoque en interrogar los factores de riesgo o interrogar la clasificación o el cuadro clínico, criterios diagnósticos o tratamiento. Todo esto tiene mucho que ver con la creatividad de cada docente y tiene que ver mucho con el nivel de conocimiento de los alumnos. No es lo mismo hacer un ejercicio para unos alumnos de séptimo semestre de endocrino que para un médico interno o que para un médico residente de primer año, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Entonces todo eso lo tenemos que ir trabajando de acuerdo a los niveles de conocimiento de los alumnos. Ahora, ¿qué es el debriefing? ¿Sí? Nosotros es lo que más escuchamos hablar del debriefing. Y el debriefing se define como una conversación entre varias personas para revisar un evento real o simulado, en el cual los participantes analizan acciones y reflexionan sobre el papel de los procesos de pensamiento, las habilidades psicomotoras y los estados emocionales, o sea, las tres competencias, ¿sí? Para mejorar o mantener un desempeño pues, más adecuado en el futuro. Eso es una definición de maestro. Nosotros siempre hemos hecho debriefing en los hospitales. Es un debriefing muy informal. Llega un paciente, lo atendemos, estaba grave, se estabiliza o no se estabiliza o pasa a quirófano. Y después en la cena, en la platicada, yo me acuerdo que siempre comentábamos eso. Una conversación, revisábamos, eso eran eventos reales, no eran simulados, en lo cual todos los que participábamos analizábamos y por qué se hizo esto, por qué no se hizo aquello, por qué aquel hizo esto, por qué aquel hizo aquello, sobre los procesos de cómo se trabajaba. Entonces, eso es lo que es el debriefing. Cuando hacemos un ejercicio de simulación, pues se hace el proceso de debriefing, que también es una conversación de varias personas en donde se revisa un evento simulado en donde no hay riesgo para nadie. Quizás los únicos que tienen riesgo son los alumnos y tienen riesgo de que yo no haga las cosas bien o de que les haga un análisis muy agresivo de su actuar. Entonces ese es el debriefing. Lo ideal del debriefing son varios puntos. Uno de ellos tiene que ser en un área donde no fue el ejercicio de simulación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijimos que estamos en un estado alterado de conciencia, en un estado posictal, en el que estamos muy sensibles? Cuando nosotros salimos de ese escenario y pasamos a una sala, como pasa en nuestro centro de simulación, rompemos con eso. Rompemos con el escenario, los ruidos, lo que estamos viendo, pero todavía tenemos el estado posictal. Entonces, en ese estado posictal tenemos que generar los instructores un ambiente de cordialidad, de confidencialidad, y siempre debemos estar a la misma altura. O sea, no, esos son puntos, son detalles importantes en el que el hecho de que el profesor, el docente esté de pie y los alumnos estén sentados implica una situación psicológica de que yo estoy arriba, ustedes están abajo. Entonces siempre en el debriefing se recomienda que todos estemos a la misma altura, todos sentados. El tiempo es crucial, debe ser inmediato.
Si termino el ejercicio de simulación, me paso al debriefing. Duración aproximada de 2 a 3 veces más que el tiempo de duración de la simulación. Nosotros recomendamos 2 veces. En pregrado. A lo mejor en posgrado pueden ser 3 veces más. Entonces el debriefing no es un ejercicio corto, es un ejercicio prolongado. Se buscan sitios tranquilos, privados, monitorear el lenguaje preverbal, el contacto visual, la curiosidad honesta, las preguntas directas, y siempre debemos evitar juicios, ¿sí? Porque tenemos que mitigar conversaciones difíciles. A veces los alumnos se defienden. ¿Por qué? Porque se sienten agredidos. Entonces, al defenderse pueden generar un debriefing con una conversación difícil. Ahora, para llegar a un debriefing eficiente y no amenazante, además de descubrir los modelos mentales de los participantes, es importante que el educador sea capaz de examinar, de revelar sus propios modelos mentales con los que interpreta la situación clínica observada. De otra manera, será muy difícil entender los modelos de los participantes. A veces nosotros somos muy agresivos con los alumnos porque alguien fue agresivo con nosotros. Si nosotros lo detectamos, si nosotros lo observamos y decimos, pues que eso me pasó a mí y me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo con ellos, tenemos que ser más prudentes. Recuerden que los alumnos están en una situación de posictal, en un estado alterado de conciencia, muy vulnerables y cualquier agresión les afecta psicológicamente. Por eso es tan importante que entendamos que la simulación y los ejercicios de enseñanza-aprendizaje deben hacerse de una manera responsable. Entonces, los facilitadores deben establecer ambientes seguros, mantener ambientes agradables, organizar este debriefing, buscar exploración de brechas del desempeño y ayudar a los participantes a cumplir objetivos. En el entendido que muchos de los alumnos es la primera vez que hacen un ejercicio de simulación. Entonces, nosotros siempre ser amables con ellos y decir, bueno, es entendible porque es tu primer ejercicio. Conforme pasa el tiempo, van a ser a lo mejor más complejos, pero sí tienes que poner atención en estos puntos. O sea, ser amable, pero llevar ese debriefing. Hay muchas formas de hacer debriefing. Esta imagen que vemos aquí la quise poner para que vean que aquí hay un facilitador, pero no está a la misma altura de los demás. Eso no es conveniente en el debriefing. Siempre tenemos que estar sentados con ellos, misma altura de comunicación visual. ¿Sí? Hay algunos participantes que nos generan un debriefing complicado porque los participantes puede ser un participante que está muy callado o que es muy reticente. Y a veces nosotros tenemos que justificarlo. A lo mejor está cansado, tiene hambre, o la sesión muy difícil, o culturalmente no es una persona que platique mucho y hay alumnos que no hablan. Y cuando les comentamos que en medicina, si eres muy callado, se te va a tener que quitar lo callado. Yo les platicaba a mis alumnos, ¿saben qué? A lo mejor ustedes son muy introspectivos, muy callados, muy tímidos, pero aquí se les tiene que quitar porque un médico tiene que tener esas habilidades de la relación médico-paciente y de la comunicación. Entonces, en simulación también vemos que hay alumnos que nadan de muertito, que llegan en un grupo y no hablan, se esconden, no participan. Entonces, nos damos cuenta que hay algunos que participan de más. Y una de las ideas que tenemos es utilizar algún tipo de tarjeta como los árbitros de fútbol de amonestación. ¿Sabes qué? Tú ya no hablas. Ya hablaste mucho. Él no ha hablado, quiero que él interrogue a los familiares. Entonces es parte de lo que tenemos que hacer en el proceso de los ejercicios de simulación. Algunos son desinteresados porque tienen experiencias previas, porque tienen barreras de lenguaje, situaciones domésticas actuales que muchas veces no sabemos y que pueden afectar un ejercicio de simulación. ¿Sí? Entonces,
todos estos que les llaman fenotipos de participantes que pueden hacer difícil un debriefing, lo han manejado algunos autores. Algunos lloran, otros se convierten en agresivos, otros muy contentos, pero es parte de nuestro trabajo el hacer el debriefing y llevarlo a buen puerto, es decir, que ellos salgan contentos, que salgan tranquilos y no se sientan agredidos, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar alumnos difíciles y tenemos que prepararnos para esos alumnos difíciles. Entonces, los objetivos del debriefing es mejorar el rendimiento futuro cambiando los modelos mentales o acciones, desarrollar profesionales reflexivos. Probablemente esa es una de las metas más ambiciosas, ¿no? Que podamos crear personas con un pensamiento crítico, muy reflexivos, muy seguros de lo que hacen y que puedan llegar, aparte del conocimiento técnico, a manejar escenarios complicados en el trabajo que hagan, en la especialidad que hagan o en el área en el que trabajen. Mejorar la habilidad para discutir temas difíciles de manera clínica, mostrar, practicar y profundizar en el aprendizaje clínico y un resultado final en el que si nosotros trabajamos adecuadamente, pues va a tener más seguridad el paciente cuando está en manos de profesionales de la salud. Entonces, el debriefing, ¿cómo se hace? ¿O cómo se recomienda que se haga? Algunos autores hablan de que iniciemos con preguntas como ¿cómo te sientes? Cuando tuvimos la fortuna de trabajar con el doctor Augusto Scalabrini de Brasil, aquí en el centro de simulación, nos decía, lo primero que tenemos que hacer es que el alumno haga un análisis en retrospectiva de qué fue lo que pasó. Y después preguntarle cómo se siente, sino enfocarnos al proceso de cómo se llevó a cabo el ejercicio. Entonces, primero, descripción y reacciones, análisis y comprensión y ajustes o síntesis y aplicación. Entonces, primera fase del debriefing. Relajar el ambiente, preparar a los participantes para la reflexión y que nos digan hechos. ¿Qué fue lo que pasó? De hecho, lo que yo trabajo, lo que yo hago con mis alumnos es, ¿sabes qué? Entro al debriefing, yo soy el médico jefe del servicio y no estaba porque tuve que ir a una reunión. ¿Me explican ustedes qué fue lo que llegó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces ellos tienen que describir el escenario. Pues estábamos en el servicio de urgencias y llegó un paciente que tenía de tantos años, tenía esto, tenía aquello. Ok, ¿qué le hicieron? Y entonces realmente lo que hacemos es rememorar el ejercicio. ¿Qué fue lo que sucedió? La primera fase del debriefing. Ahí nada de cómo te sientes, ahí nada de qué hicimos bien y qué hicimos mal, ahí es nada más qué fue lo que pasó, primer punto. Y después ya vienen las reacciones, ¿sí? Ya acaban, ¿cómo se sintieron? No, pues nos sentimos nerviosos, estábamos preocupados porque el paciente o el familiar nos estaba agrediendo, nos estaba preguntando, etc. Entonces, les damos la oportunidad de expresar pensamientos, sentimientos. Algo que es muy importante en el debriefing es que yo permita que los alumnos se explayen, que ellos digan todo lo que sienten. Yo nada más los voy a ir guiando. ¿Cómo te sentiste? Segunda fase del debriefing, vamos a analizar qué se hizo. ¿Qué piensas que se hizo bien y qué piensas que se hizo mal? No, pues es que no sabemos explorar, no sabemos interrogar todavía. O sea, todo lo que ellos mismos detectaron. Yo no les voy a decir qué hicieron bien y qué hicieron mal. Ellos mismos tienen que hacer un autoanálisis, una perspectiva de lo que sucedió. ¿Sí? ¿Qué piensas que se hizo bien? Y siempre de manera positiva. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué crees que se hizo mal? ¿Qué se debía haber hecho para que salieran bien las cosas? Tercera fase del debriefing.
Ok, ¿qué harás diferente si esto volviera a pasar? De esto que dices que no te gustó mucho, ¿qué hay que hacer? No, pues tengo que aprender más, tengo que estudiar más, tengo que saber más para que la siguiente vez que esto se presentara, yo pueda trabajarlo de una manera diferente. ¿Sí? Y hay muchas preguntas que existen en la literatura de qué es lo que tengo que participar. Lo más importante es que nosotros no llevemos al alumno a donde queremos que lleven, sino que vayan hacia donde ellos tienen que ir, pero de una manera guiada, de manera propositiva, de manera positiva. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo ves tú? Tengo curiosidad por saber cómo lo ves. ¿Cuál es tu punto de vista sobre ello? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre ello? ¿Qué es lo que pasaba en tu mente en ese momento? ¿Puedes hablar de ello? ¿Qué piensas? ¿Puedes explicármelo de una manera más sencilla? ¿Qué estabas intentando conseguir? ¿Cuál era tu punto de vista sobre ello? ¿Qué estabas pensando? Dime tus comentarios. Dime más acerca de ello. Es decir, hay muchas preguntas. O yo sentí que, o escuché, o yo vi. Cuéntame un poco más de lo que yo creo que yo vi. O sea, son formas de manejar el debriefing. Y que obviamente vamos a ir aprendiendo conforme hacemos más ejercicios. Los debriefers que les llaman, que son la gente que se dedica al debriefing, pues es gente que ya tiene muchos años haciéndolo con muchos alumnos y ya podemos hacerlo de una manera más ordenada o saber en qué momento hacer esas preguntas o dejar que el alumno se explaye. Lo ideal es que todo se filme y que después nosotros veamos esa filmación y podamos hacer el ajuste. Normalmente el alumno es el que hace el ajuste de acuerdo a lo que está viendo, de cómo se comportó. Ajá. Entonces, lo más importante del debriefing o de este análisis es que seamos positivos, que no seamos acusadores, que no seamos personas que los estén atacando y que los llevemos a que la próxima vez que pase esto, lo hagan de una manera diferente, pero de una manera mejor, porque la idea de la simulación y del debriefing es que esto se repita y que cada vez lo hagan de mejor manera. Entonces, preguntas como ¿cómo te sientes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo integras a tu aprendizaje? ¿Qué harías diferente? Y ya cuando participamos nosotros, ¿qué tal si hicieras esto? ¿Qué tal? De acuerdo a lo que yo vi, lo que yo haría. Si se dan cuenta, es una forma de apoyo, de una manera responsable para que el alumno nunca se sienta agredido. Y así como les comentaba, pues hay muchas formas de hacer debriefing. O sea, si ustedes se meten a buscar tipos de debriefing en internet, van a encontrar muchos. Entonces, esta es otra que se hace en Inglaterra, en Londres, en donde se conoce como SHARP. Entonces, antes del caso, establecer los objetivos de aprendizaje que dijimos que es lo más importante de todo desde mi punto de vista, aunque hay gente que dice que el debriefing es el alma de la simulación. Yo creo que lo más importante son los objetivos. Después del caso, ¿cómo le fue? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Manejo de la ansiedad. ¿Qué no salió bien? ¿Por qué? Revisar competencias, objetivos. ¿Se cumplieron los objetivos de aprendizaje? O sea, lo que hice fue un ejercicio que le va a ser útil al alumno o fue un ejercicio de simulación muy divertido en el que yo vi y oí cómo gritaban y decían y realmente no aprenden. Entonces, no se trata de un show, se trata de un ejercicio de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué aprendió sobre sus habilidades clínicas, técnicas o sobre el trabajo en equipo? ¿Y qué vamos a hacer? Porque también después del debriefing, lo ideal es que se le haga un debriefing al debriefer, y así se llama. ¿Cómo te fue con tu alumno? ¿Se cumplieron los objetivos de trabajo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Está bien el caso? ¿Hay que hacer ajustes? Porque
La única manera de darnos cuenta que estamos haciendo las cosas bien o que las estamos haciendo mal es correr esos escenarios, analizarlos, darnos cuenta qué nos falta e irlos ajustando para que los alumnos tengan mejores resultados. Se confunde con feedback, con retroalimentación o realimentación, pero realmente el debriefing es diferente al feedback. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? Se puede decir que prácticamente acabamos todo lo teórico y ahorita lo que seguiría a partir del jueves es ya empezar a generar escenarios o que me manden un escenario y lo empecemos a analizar. Sobre todo los escenarios que tienen que ver con diferentes niveles de conocimiento. No es lo mismo, insisto, un escenario para un R1 que para un alumno de sexto semestre, séptimo semestre. Entonces es parte de lo que seguiría. Y lo ideal es que pues, pudieran acompañarnos en el centro de simulación para que vean cómo se lleva a cabo un escenario de simulación que ya se preparó previamente, ya se hizo el briefing. Puede hacerse un briefing corto para los alumnos estandarizados o simulados y después acompañar en el debriefing para que se analice cómo se realiza este proceso de debriefing. ¿Dudas? No, doctor. Comentarios, quejas o sugerencias, todo se permite. Yo, doctor, tengo una duda. Adelante, doctora Olga. El debriefing, ¿por qué es muy diferente a una retroalimentación? Si es algo, por lo que está comentando ahorita, es algo parecido en una retroalimentación. Bueno, un feedback, pero Es ¿por muy qué es diferente? parecido. O sea, técnicamente no es lo mismo. O sea, es muy parecido y de hecho se confunde mucho y mucha gente dice, pues vamos a darle retroalimentación a los alumnos, pero realmente es diferente la retroalimentación que el debriefing. El debriefing, la retroalimentación puede ser inclusive hasta un poquito más dura. Y el debriefing es una forma de poca participación. Hay diferentes conceptos del debriefing y hay debriefings muy agresivos y debriefings en los que el docente no participa, ¿sí? O sea, de poca acción. Habría que comentar mucho de tipos de debriefing y relacionarlo con la retro, pero normalmente la retroalimentación es un poquito más dura. Entonces, técnicamente no es lo mismo, aunque se maneja como si fuera lo mismo. No sé, Mm, no sé si queda claro o sería bueno. Lo que pasa es que en un curso de retroalimentación en el aprendizaje Ujú. nos enseñaron también varios modelos de retroalimentación, el de la escalera, el de Timpli, algo así, y más o menos por lo que usted está manejando ahorita, también hay áreas como un FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Y también eso como que también hay una retroalimentación efectiva en el cual incluye empatía, la comunicación y como usted bien lo dice, que el docente igual no sea tan, Tan ¿cómo le mugre. diré? Exactamente. Entonces, pues sí hay que, como que hay que ver un poquitito más, bueno, ver, analizar más lo del debriefing con las técnicas de retroalimentación. Sí, para Gracias. que veamos las diferencias, porque técnicamente todos hemos manejado el debriefing como si fuera un feedback, una Exacto. realimentación. De hecho, algunos autores dicen es que no es retroalimentación, sino es realimentación. O sea, son conceptos que son a lo mejor hasta confusos, pero tendríamos que analizarlos y tendríamos que ver si realmente es tan diferente como dicen los autores la realimentación o retroalimentación del debriefing, porque finalmente el debriefing se maneja como si fuera un concepto nuevo de algo que a lo mejor ya es viejo, como la retroalimentación con algunos ajustes.
Ok, gracias, Doc. ¿Algún otro comentario o duda? Vamos a hacer, de acuerdo a los casos clínicos que nos mandaron, pues vamos a hacer el jueves próximo, pues el inicio como de un objetivo específico, de un caso simple, sencillo, de cómo vamos a trabajarlo y cómo vamos a buscar la manera de hacerlo para que nos sea útil en nuestro medio. También quizás hablemos un poquito de lo que es simulación in situ, que pueden hacer, por ejemplo, en el Seguro Social. La simulación in situ implica que puedas hacer un ejercicio de simulación con un paciente simulado en un hospital, en una cama que no esté ocupada. Y que pueda hacerse durante una guardia, por ejemplo. Entonces, esa simulación in situ, tienen todo para hacerlo. Lo único que se necesita es un guión, un caso y trabajar. Y es algo que en muchos hospitales ya se empieza a trabajar más, la simulación in situ. No tener que ir a un centro de simulación cuando tienes un hospital que tiene todo, ¿no? Incluso participar en parte del equipo de trabajo de la simulación in situ. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Los demás? ¿No? Bueno, pues un gusto saludarlos. Nos vemos el jueves próximo para continuar ya con las últimas presentaciones para terminar con el curso, ¿de acuerdo? Gracias por su participación. Gracias.